Este es un video que aborda las relaciones entre procesos de creación, registro, huella, vestigio, estadios, diferentes direcciones. Va a haber conceptos que serían interesantes entenderlos, conocerlos, tenerlos en cuenta para entender este video, tales como el rizoma, que entonces lo tenemos acá en este video que se deja acá, y un ejemplo muy interesante para entender lo que aquí hablaremos, que es la noción de historia oculta. Y tendremos como ejemplo, entre muchos otros posibles, la obra de Frida Kahlo, que vemos solamente como una imagen que parece que es sacada de todo un contexto y mostrada como algo absoluto, y cuando conocemos la historia oculta nos damos cuenta de que hay una dimensión que estamos perdiendo. Para eso también podríamos ver este video que está acá. Y en ese sentido, en relación también a lo que es un proceso de creación, como aquello que transita múltiples direccionamientos, que tiene que ver también con entrecruzamientos, que no responden a una lógica tan separada o fragmentada, vamos a analizar un poco la noción del concepto, un poco la idea del efecto mariposa, como aquello que empieza a darnos posibilidades de recorridos a veces inesperados, para lo cual también pueden tomar como apoyo este video que dejamos acá. Estos son videos de apoyo, estoy dando un poco el paréntesis de qué sería bueno tener en cuenta para el video que sigue a continuación, pero también no hay ningún problema, pueden disfrutar de este video perfectamente y pues tratar de encontrar en él algunas preguntas, cuestionamientos, algunos intereses que puedan ser también motivaciones para ustedes. Bien, vamos a hablar de algunos aspectos implícitos en la creación artística. El registro, el archivo, la huella, el vestigio y varios aspectos semejantes a estos que acabamos de mencionar. Para hablar de estos aspectos que hacen parte del proceso de creación artística y preguntarnos dónde se ubican, dónde encontrarlos, dónde residen, en qué consisten, es importantísimo plantearse algunas preguntas con respecto a la creación, que es de lo que estamos hablando. O sea, hablamos de registro, huella, vestigio y demás elementos de la creación. Eso implica preguntarnos algo sobre la creación. De esa pregunta o de estas preguntas justamente es que viene la necesidad de hablar de estos ítems. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde se localiza la creación? ¿Dónde la podemos localizar? Localizar es algo que se detecta, que se ubica, que se encuentra claramente en tanto espacio y tiempo, es definible y demás. Hay un punto donde uno localice la creación, hay un ahí de la creación que podamos decir, aquí está la creación, aquí está, este es el punto de la creación, aquí existe la creación. ¿Dónde reside entonces? Hay un ahí, reside en algún sitio de la creación, donde la podemos entonces, por tanto, como decíamos, ubicar en el objeto. La creación está en el objeto, es el objeto final como producto, sea un objeto plástico, sea un objeto escultórico, sea un objeto pictórico, un objeto dibujístico, o sea un objeto sonoro, escénico, sea un objeto de situación, es en el objeto donde reside todo el proceso de la creación. Es la creación entonces, si estuviera allí, un resultado o es una experiencia que se atraviesa, que se vive, que consta de diferentes etapas y sobre todo estadios. Por tanto, no es más bien un proceso, y en este sentido sí vamos a hacer énfasis en esa idea, en plantear que no hay o no habría un lugar puntual de la creación. Entonces la creación no está en sí, digámoslo, atrapada en un objeto artístico, sea cual fuera este objeto. Por supuesto que tampoco encierra en sí todo un proceso de creación que implica, por supuesto, un proceso también de transmutación que no termina en el objeto y que no nace directamente en el objeto ni queda atrapado en el objeto. Insisto, entendamos el objeto en una noción amplia. Por tanto, la noción de objeto relacionada con obra se pone en cuestionamiento. Entonces se entendía en una época clásica del arte y de hecho incluso hasta la modernidad se entendía y se asumía la obra existía como algo concreto, específico y solo ahí existía. Por supuesto que hay una dimensión concreta de la obra y del proceso de creación, pero la obra como dimensión concreta no encierra en sí todo un proceso, una experiencia de creación que está en el antes, en el durante y el después.
después. Por tanto, en la contemporaneidad, más que hablar de obra como una especie de universo cerrado en sí mismo, como un final, como un objeto terminado, como un producto, como un resultado, se habla de proyecto. Entonces vemos muchos artistas en la época actual, desde hace unos años ya para acá, que hablan no de su obra, sino de su proyecto artístico en este caso, pues porque son artistas, lógicamente. Y en ese sentido, proyecto no es tampoco un objeto, de hecho no es un sujeto, es una acción. En realidad a lo que se refiere es aquello que se proyecta, es proyectarse. Y toda acción de proyectarse implica un recorrido, o sea, un tránsito, una peregrinación que va a implicar necesariamente pasar por diferentes estados. Por tanto, al momento de creación al que yo llego ahora es un momento que está supeditado por procesos previos que le anteceden en ese recorrido de proyecto, en tanto que me estoy proyectando. Esa proyección también tiene un futuro. A partir de que yo llego a este momento de la creación, llamémosle a ese momento obra, ese momento me arroja otras preguntas, cuestionamientos, descubrimientos, me permite decantar quizás ciertas cosas y me proyecta para continuar ese camino. Entonces, el andar en la creación se vuelve un trasiego constante, donde vamos y vamos recorriendo, acumulando, asimilando, fotografiando, documentando, escuchando, sensibilizando, probando, experimentando, hasta que acumulamos lo suficiente para tener que detenernos y necesitemos entonces concretar en un momento que llamaríamos obra ese recorrido hasta ese punto, pero es concretarlo para volver a revisar. Y lógicamente, y siempre nos pasa como creadores y como creadoras, al momento de hacer esa producción, esa concreción, descubrimos y encontramos nuevas preguntas, encontramos también elementos que no nos satisfacen completamente, encontramos choques, encontramos necesidades contextuales que se presentan y por tanto entonces volvemos y retomamos el camino y tendremos entonces otro momento. De manera que la historia del arte pudo cometer el error de asimilar la historia del arte como un conjunto de productos separados, autónomos en sí mismos, pero cada objeto, digámoslo así por ahora, artístico, como esa concreción, fue un momento en un recorrido, tiene un antes, un durante y un después, y tiene todo un campo de relaciones en torno a sí que lo atraviesan, y es en esas relaciones donde debe ser analizado. Por tanto, si hay un recorrido y hay momentos, todo recorrido va a implicar necesariamente una cartografía, o sea, un mapa. No tiene que estar hecho previo, el recorrido puede crear mapas, porque no hablamos de calcos, sino de mapas, tal como lo plantean Deleuze y Guattari en el rizoma. Mapas que nacen de la experiencia, de la misma realidad. Y esos mapas entonces son también bitácoras. Ahí es donde entonces el proceso mismo de la creación artística reclama unos modos de compartirse más allá que ese momento, que esa concreción de un momento determinado. Porque, por supuesto, entonces la creación no está solo allí, está en una cantidad de elementos que rodean a esa concreción y que también merecen ser compartidos para entender ese elemento puntual que estamos analizando. Es importante entender que es todo lo que lo atraviesa, que hay antes, que hay durante y que hay después. Y es parte de la experiencia misma de la creación. En un momento en el que ya no estamos en la época donde queríamos solamente impactar al espectador, dejándolo por fuera de una experiencia, haciéndole sentir que somos grandes genialidades, capaces de producir algo que él nunca será capaz de producir y que no tiene ni idea de cómo se produce. Por tanto, cubrimos completamente o cubríamos en esa noción clásica de la creación completamente todo lo que pasaba antes, las experiencias incluso sensibles, porque se intentaba crear una suerte de endiosamiento frente a un objeto que aparecía como divino o como sagrado, donde solamente una genialidad era capaz de hacerla. Por tanto, ese proceso humano sensible no debería ser, digámoslo así, mostrado. Ya no estamos en esa noción clásica y por el contrario, queremos establecer un diálogo diferente con un espectador que más que espectador se convierte también en
un agente de diálogo interactivo con lo que mostramos. Entonces el objeto, como ese momento específico, puntual, quizás no sería del todo completo, quizás no sería suficiente. Es importante para nosotros entonces mostrar todo lo que rodea, lo que atraviesa ese recorrido de camino a través de qué, quizás de bitácoras, de registros, de anotaciones, de sonidos que den cuenta de todo aquello que configura y que finalmente es lo que complementa ese momento, esa foto. Entonces pongamos el ejemplo de la foto. Si vemos una foto de una familia en una fecha determinada, en un momento, en un cumpleaños quizás, eso retrata un momento, pero no conocemos todo el contexto que rodea aquello, ni el antes, ni el durante, ni el después. Por supuesto que necesariamente esa experiencia está atravesada por todos esos sucesos y no está encerrada en esa foto. Entonces hay una cartografía, unos recorridos, unos devenires, unas líneas diferentes de fugas segmentarias y demás que van a configurar una red compleja que podría ser lo que llamamos proceso de creación. Entonces estamos en este momento presente. Entonces, después de ser agua, de fluir, de permearnos y demás, vamos solidificando, solidificando, solidificando. Entonces logramos concretar algo que puede compartirse, que puede visibilizarse o escucharse o tener una experiencia en cierta forma tangible, con cierto carácter tangible, que no es el 100% ni siquiera de la experiencia misma en el momento que se comparte la creación, pero hay una naturaleza que tiende a ser tangible. Ahí entonces estamos en este bloque de hielo, algo que se puede escuchar, palpar, ver, compartir, en fin, en cualquier medio que sea. Pero ese momento no va a durar eternamente. Por más que en algunos casos, por ejemplo, el objeto, si es un objeto, por ejemplo, plástico o escultórico, pueda preservarse en un museo. Aquí lo efímero no lo estamos viendo como la preservación del objeto, no es eso lo efímero. Lo efímero tiene que ver aquí con la experiencia en sí. Quiere decir que el objeto puede perdurar, pero la experiencia tiene un momento específico que perdura en la memoria del otro, pero se transmuta, no es la misma experiencia en la que se comparte en el momento mismo de la creación o de la ejecución o de la puesta en escena de la creación, que lo que va quedando después de esto. Entonces ese momento, ese instante va a empezar a evaporarse, que es lo que pasa con el hielo en el tercer estado, líquido, sólido, gaseoso. Evaporarse significa que va a pasar a un nivel prácticamente de éter, quiere decir que de alguna forma los sentidos son los que empiezan a ser percibidos, captados, casi que inhalados por el espectador en una forma que llamaríamos prácticamente de un contagio. Entonces en ese sentido el espectador no se impregna al objeto. El espectador se relaciona con el objeto, sea cual sea el objeto. Insisto, no me refiero a un objeto en el sentido literal de la palabra, digamos aquella realidad que se le presenta como realidad artística o de creación. Entonces el espectador se relaciona con esa realidad, pero para establecer una relación de significación, de sentido, como diría Octavio Paz en El arco y la lira, es cuando se libera la materia. Quiere decir que en la creación el objeto como materia es liberado de sí mismo para convertirse en sensación, en recuerdo, en memoria, en afectación emocional, en idea, en significado, en relación social, todo lo que pueda convertirse. Y ahí entonces se evapora, se convierte en un vapor. Y ese vapor, por supuesto, que es susceptible de condensarse en nubes y volver a convertirse en agua. Por tanto, entonces, primero, no, la creación no está atrapada en un único momento ni en un objeto en sí, no. Segundo, hay un antes, un durante y un después, pero además ese después vuelve a convertirse en el antes y estos tiempos no son lineales. Vamos a usar entonces un paralelo. Entonces tenemos que, supongamos que el presente, lo que llamamos ese momento donde ya se concreta la creación, nos detenemos, la concretamos y la mostramos en algo puntual, en algo que llamaríamos concreto, ese momento corresponde al estado sólido del agua, en este caso el hielo. Antes teníamos entonces agua. El agua justamente es aquello que fluye, que se mueve, que es flexible, que corre, que se detiene, que ocupa los espacios, y es este momento en el que estamos fluyendo en ese recorrido, permeándonos de experiencias, habitando los espacios, los lugares, afectándonos, adaptándonos
adaptándonos, etcétera. Y cuando vamos solidificando, construyendo ese momento, esa concreción de la creación, sea plástica, sonora, etcétera, cuando estamos ya concretándolo, entonces queda en el presente, en este momento, como un bloque. Pero ese bloque no va a ser perenne. La experiencia en el momento del encuentro tiene un tiempo delimitado, siempre, sea muy corto o sea muy largo en la historia. Entonces, en ese momento en el que estamos en la escena, en el que estamos, ahora mismo estamos parados acá en el bloque de hielo, en el que estamos en la muestra expositiva, en el que estamos en el concierto de música, en el que estamos, en fin, en cualquier manera de concretar y compartir esa experiencia como algo definido, como algo que se puede hacer hasta cierto punto tangible. En ese momento a veces olvidamos que hubo un antes y un después. Ese momento va a transitar, lógicamente va a haber un después. En este caso, en este paralelo que estamos utilizando, este después va a ser entonces quizás que se evapora. Que se evapora quiere decir que se convierte, digamos, como en un éter. O sea, que ya no está limitado a ese objeto que ya yo ofrecí. Sí, podríamos comparar el proceso de creación con los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, líquido, sólido, gaseoso, líquido. Estados que transmutan todo el tiempo. Entonces, se trata también de pensar que hay un antes que ya fue, un ahora que es lo real y un lo que vendrá que es lineal y que termina en un punto. No, tampoco es exactamente así. Estas relaciones, direcciones, interacciones y direccionamientos que implican que definitivamente a lo que llegamos es que el proceso de creación no está encerrado, limitado en un momento único que llamaríamos de la concreción, sino que es una transmutación que atraviesa todo el tiempo diferentes estados y estadios. No es lineal, tiene una relación inter que además va adelante, va atrás, circula, regresa, se atraviesa, se solidifica, se sublima, se condensa, se evapora, se fusiona, se cristaliza, hace sublimación inversa, pasa de líquido a sólido, de sólido a gas, de gas a líquido y sobre todo se contagia todo el tiempo y se permea internamente. Por tanto, ¿dónde podemos ubicar aquí el ahí de la creación? ¿Será que la creación está en el estado sólido, líquido, gaseoso, en la vaporización, en la fusión, en la cristalización, en la sublimación, en la solidificación, en la condensación? ¿Está en un momento y en otro no? ¿Está en uno como algo real, mientras que en los otros no existe o no ha existido o no existirá aún? No. Aquí hay un complejo pensamiento que lo que nos dice es: hay una simultaneidad donde esta realidad puede existir en varias instancias, incluso en diferentes estados, incluso de diferente manera, pero de manera interactiva y simultánea. Y esta relación que ahora tomamos como tres estados, para poner el ejemplo, y que tiene que ver con la preparación del proceso de creación o ese recorrido de las experiencias, el momento en que concretamos la experiencia, el momento en que esa experiencia se va evaporando, convirtiéndose ya en memoria, emocionalidad, se la llevan las personas en sus mentes, en sus impresiones, en su imaginación, para volver a fluir, y por tanto no dejamos nunca en un ciclo continuo de crear que no es repetitivo, porque no, por supuesto que cada vez va a ser un estado distinto. El hielo nunca vuelve a ser el mismo, ni el agua vuelve a ser nunca la misma, pero implica una suerte de conozca también de dónde salió ese sólido, porque no cayó del cielo. Bueno, no cayó de la nada, digámoslo así, y además cómo ese gas que se evapora se sigue retroalimentando en nuestras relaciones, en nuestros cruces de creación, y también nosotros lo inhalamos y aprendemos de él. ¿Cómo captamos esto? ¿Qué mostramos y cómo lo mostramos? ¿Cómo es esta Santísima Trinidad? Vamos a ver un ejemplo sobre eso. Esa relación de esta tríada, de estos estados que al mismo tiempo que son diferentes, se complementan entre sí. Y eso es muy importante entenderlo, porque el texto de una obra o la historia, la memoria, la idea, que es parte de la transmutación, de un momento de concreción de la creación, o sea, llamaríamos tradicionalmente obra, no es aquello que justifica o que valida la obra,
ni bien incorporarse después, ni bien inventarse para recargarla ahora en unas connotaciones que no tiene ella misma, o que esta realidad o esta experiencia no ha derivado o no ha sido un devenir que ha atravesado nuestro recorrido y nuestro camino. No se trata de eso. Estos son tres elementos que se complementan entre sí. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres y uno al mismo tiempo. Y eso se ve en esta obra del 65 de Joseph Kosuth. Es un artista importante para el arte conceptual y vamos a ver esto prácticamente como una metáfora de esa relación entre lo concreto, la idea de la que deriva, digamos, pensamiento, concepto y demás, y la memoria o registro que es esta foto que está acá. Esta obra se llama Una y tres sillas. ¿Y por qué se llama así? Porque son tres sillas, por supuesto, dado que cada una es una silla distinta a la otra. Una cosa es la silla objeto, otra cosa es la silla concepto, otra cosa es la silla fotografiada, pero las tres al mismo tiempo son una sola silla, en tanto que la silla como noción necesita a estas tres particularidades, porque entre las tres configuran la silla, o sea, al tiempo que son una, también son las tres porque existen también como momentos o estadios separados, líquido, sólido, gaseoso. Pero esos tres momentos distintos son parte de la misma materia. Entonces son una complementación. Lo que está queriendo aquí decir Joseph Kosuth es algo parecido a lo que dirían Deleuze y Guattari en el concepto de devenir. La silla tiene que ser la particularidad de cada momento, de cada estadio, al tiempo que es la relación de las tres sillas, porque lógicamente que el concepto de silla es una silla, no es la única silla, no es la silla absoluta, pero es una silla, por supuesto que es una silla. Cuando hablamos de silla y leemos el concepto de silla, ustedes cierran los ojos, así no tengan la silla delante como objeto, se remiten a la silla, por tanto hay una silla en el concepto silla. Por supuesto que hay una silla en la foto de la silla, o sea, el registro de ese momento, lo que queda, lo que ya puede ser evaporado en estado gaseoso de la silla como objeto, como el hielo sólido, por supuesto que también es una silla. Porque cuando vemos la foto no decimos, ah, sí, qué bonita la mesa. Decimos, ah, es una silla. Por supuesto que es una silla. Nos remite a la silla. Por supuesto que no es la silla, pero es una silla. Y por supuesto que es una silla, la silla objeto. Pero cuando uno lo mira, el concepto que se le aplica no es el de carro, es el de silla. Por tanto, insisto, esto es importante entenderlo en el proceso de la creación. Los diferentes estadios tienen una particularidad propia al tiempo que configuran una relación de devenires, de tejido, que implica que hay una interconexión que complementa la realidad. Por tanto, entender la silla, si fuera, por ejemplo, una escultura, implica entender también su antes y también pensar desde ya en cuál va a ser su después. Cuando yo hago una acción, un performance, una propuesta artística, desde el momento en que la pienso, la estoy concibiendo. Aún no está hecha, no está concretada, pero esa idea, ese concepto ya existe, por tanto, de alguna forma, así sea en estado líquido, ya existe. Y eso es lo que permite congelarlo. Pero además de eso, es muy importante entender que ya desde que la concreto, yo sé que parte de esa materia será evaporarse y por tanto convertirse en un vestigio o en una huella, que sería entonces un posible registro. Por tanto, yo desde ese momento ya pienso cuál es el registro que quiero que quede, porque el registro no es una consecuencia gratuita, es parte de la creación y por tanto es un elemento de la tríada que la va a completar. Por supuesto, en ese sentido, entonces, lógicamente, cuando pase y se evapore ese momento del hielo, ¿qué es lo que va a quedar realmente? ¿Qué es lo que queda para la memoria de quienes no habitaron ese momento de compartir esa experiencia creativa? El registro, la huella, el vestigio. Es entonces parte de la creación y debe pensarse como parte de ella. No dejarla como una consecuencia posible, accidental. No. Si mi pieza, si mi obra, si mi proceso, si mi recorrido, si todas estas interacciones se paran, por ejemplo, en el universo donde la sensibilidad está en lo sonoro, muy seguramente yo pensaré desde ese momento que ese vestigio, huella o registro que quedará deberá ser sonoro porque es lo más coherente, con una transición que no está fragmentada. El proceso artístico implica tanto entonces ese momento previo de pensarlo, como la concreción, como ese vestigio que queda. Todo eso es creación y todo eso es obra. En este caso le llevé acá al cuerpo y es esta idea de el cuerpo presente,
la imagen o registro del cuerpo y la idea del texto. Entonces se llama 1 y 3 Adrianes en lugar de 1 y 3 sillas y tiene que ver con la noción de registro, de lo que se presenta, de vestigio del cuerpo que está ahí acostado y que va a estar acostado en la fotografía. Para tomarlo, de hecho, en relación de tiempos interesantes, yo me acosté en ese mismo lugar para tomar la foto antes de que el cuerpo estuviera acostado. Por tanto, la foto del cuerpo acostado es anterior a que se acostara el cuerpo. Quiere decir eso que existía cuerpo acostado en la foto, o sea, en la memoria, antes de que existiera en la presencialidad de esa acción, porque se hizo como una acción. La gente entraba a la sala de exposiciones y estaba así tal como lo ven, el texto de lo que significa el nombre de Adrián, la foto de mi cuerpo acostado y mi cuerpo acostado. Y estaban las tres en el mismo momento en que las personas entraban. Quiere decir que mi cuerpo estaba presente, casi como una intervención performática, pero ya estaba la foto de un cuerpo que acaba de estar presente, en el momento se tomó la foto. En fin, es un juego con la memoria, es un juego con el registro, con el vestigio. Aquí hay algo interesante. Entonces el después vino antes. Lo mismo pasa un poco con la silla. La silla que está ahí ya está fotografiada. Ya ese vestigio ya existe antes de o durante el tiempo en que nos encontramos la silla como objeto. O sea, existe la silla como objeto, existe la silla como registro de ese objeto y también como concepto y idea de ese objeto. Y aquí pasa lo mismo. Entonces son tres momentos que son una santísima trinidad, porque finalmente la realidad de existencia implica a los tres: a la idea, a la realidad de existencia y al vestigio, que puede ser un futuro por venir o un futuro que ya sucedió. Vamos a sumergirnos entonces en este ejemplo. Este esquema creo que nos va a ayudar mucho. Pensemos en un iceberg, ¿ok? Entonces, ¿qué hay en un iceberg? Por supuesto, la parte que vemos, aquello que sería para nosotros la realidad, y lo que está por debajo del agua. Entonces tenemos arriba lo que llamamos la experiencia inmediata. Yo aquí estoy utilizando unos conceptos que vienen de la teoría de la Gestalt, vinculándolos a algunas experiencias resultantes mías para terminar en algunas hipótesis que han sido parte de lo que yo he tejido y relacionado. Entonces esta es una propuesta que viene muy desde mi indagación. Entonces vamos a asumir que la parte de arriba del iceberg es lo que llamaríamos experiencia inmediata. ¿Qué sería la experiencia inmediata? Sería lo que llamaríamos ese momento obra, esa concreción, y se refiere puntualmente a la experiencia que tiene un espectador, una espectadora, alguien, una persona que, digámoslo así, se enfrenta a la propuesta concreta de creación que estamos mostrando o compartiendo o poniendo en público, digamos también. ¿Significa esto qué? Esta persona que llega a lo que se enfrenta es a lo que está visible. Entonces tiene una experiencia inmediata, directa, con eso que le estamos mostrando, sin conocer todo lo que hay y que vamos a llamar la historia oculta. Todo lo que hay oculto debajo de eso visible. En esa historia oculta que incluimos las experiencias previas. Entonces, en ese momento de la creación que yo estoy mostrando, están implícitas, pero no están evidentes las experiencias previas. O sea, recorridos, pongamos sensaciones, emociones, sueños, etcétera, que ya vimos que hacen parte del proceso, pero no se hacen evidentes en la experiencia inmediata. Entonces el espectador llega y se encuentra directamente con un momento presente, ese momento con el que se encuentra. Esa experiencia inmediata de enfrentarse a una obra, una concreción, una experiencia de creación artística, ya en el momento en que ésta se hace evidente o se muestra a alguien, tiene que ver con la inmediatez en la que llegamos como espectadores. La inmediatez tiene que ver con el momento que vivimos inmediato, la situación que nos rodea, el momento en el que estamos llegando allí, la manera en que llegamos, en fin, todos los elementos de la inmediatez, de ese momento inmediato en el que ocurre el encuentro entre un espectador y una experiencia concreta, tangible, puntual, un momento de puesta en escena de una creación. Esa experiencia inmediata entonces no tiene por qué conocer todo lo que hay oculto en esa parte sumergida de la obra. Entonces, entre la experiencia inmediata y la historia oculta está el espectador, que vamos a ponerlo como este barquito. El espectador está en el intermedio, justo en el medio, pero no puede estar sumergido en esa experiencia interna, sino que está en la parte de la superficie hacia arriba, viendo lo que de allí salió. Y ese resultado que él ve y que lógicamente tiene un porcentaje que se está perdiendo, pero que hace parte
de toda esa realidad. El iceberg entonces no son dos realidades, no son dos dualidades, no es que la parte visible y la parte sumergida sean dos diferentes, hace parte de la misma realidad. ¿Qué encontramos entonces en la historia oculta? Como decíamos, experiencias previas, procesos de creación, quiere decir procesos que tienen que ver con el recorrido de la creación. Yo termino entonces mostrando algo, pero en el proceso de creación hay bocetos, apuntes, anotaciones, trabajos de campo, percepciones, en fin, diálogos, conversaciones. Hay una cantidad de elementos que incluso muchos no son intangibles, muchos se pueden recoger, pero quedan en ese momento en lo que es la parte, lo que llamaríamos historia oculta de la obra. Y las historias. Las historias tienen que ver, por supuesto, con todos los sucesos pasados. En ese sentido, ya sean personales, ya sean las historias del mismo proceso de la creación en un proyecto en particular. Entonces, en este caso, tenemos esta particularidad donde el espectador, como ese barquito que está en la superficie, se enfrenta a la experiencia inmediata, que es ese momento, pero no quiere decir que no haya una historia oculta. Pongamos un ejemplo. Si yo hago una instalación en la que uso tierra y hago una instalación impactante figurativamente, estructurada de una manera visiblemente clara, con unas configuraciones compositivas de gran valor, incluso estético, y el espectador llega con lo que se encuentra es con una instalación que tiene tierra. Pero resulta ser que este trabajo instalativo que estoy haciendo habla sobre la migración y mi experiencia como migrante, la noción territorial de pasarme de un sitio al otro. Por tanto, esa tierra que estoy usando en mi pieza es una tierra que yo en un recorrido anterior, que fue parte de mi proceso de creación, porque la experiencia era parte del descubrimiento y de la manera en que yo también creaba sentidos y me recreaba a mí mismo, viajé, en este caso por ejemplo yo que nací en Cuba, que salí de Cuba, viajé a Cuba, hice una indagación, digamos que una etnografía en la casa, por decirlo de alguna forma, de mis abuelos, donde estaba el patio, donde estuvo sembrada la planta o el árbol de que compartíamos como familia y que se perdió con la migración. Yo voy a recoger en un acto ritual que es parte del proceso de creación tierra de ese patio y la voy a traer aquí a Colombia a una exposición y la pongo en una instalación. ¿Qué sucede? Sucede que esa historia es historia oculta. O sea, todo el hecho de que del origen de la tierra, de dónde salió, dónde la tomé, cómo la tomé, el hecho de que pertenezca a un jardín, a un patio de una casa que yo habité en el país que yo vivía antes de emigrar, eso es historia oculta, porque en la experiencia inmediata el espectador lo que ve es tierra. No tiene por qué saber esa información que hasta cierto punto podría ser incluso secreta. Ahora, la tierra es un símbolo colectivo. El espectador y yo en mi capacidad simbólica también tendría que transmitírselo. Seguramente que captará una generalidad. Ese iceberg, esa punta del iceberg, esa porción que está viendo, esa es una generalidad. En esa generalidad él va a captar la tierra como territorio, posiblemente como origen, como tierra madre, todos estos símbolos que además suelen ser colectivos, por lo menos en un contexto cultural determinado. Y allí él puede captar la generalidad, lo que se asoma, pero no tiene por qué conocer y no lo va a conocer directamente, su experiencia inmediata, lo que se oculta. La pregunta que yo me hago entonces ¿es importante para el propósito de mi trabajo mostrarle al espectador eso que está oculto? No para justificar lo que estoy haciendo, porque eso significaría que pertenece a una realidad distinta y que se viene a imponer después, sino para develarle esa parte que sí compone y sí hace parte de todo el iceberg, de toda esa realidad, del proceso completo de creación, como ya dijimos, forma parte de un recorrido, y mostrarle esa parte del recorrido. De pronto yo considero que sí tendría un valor también enriquecedor, algo diferente en el significado y en el sentido, cuando el espectador no solamente se da cuenta que eso es tierra, como que pudo haberla cogido de afuera de la sala de exposiciones de la galería donde hago la muestra, o la pudo haber comprado en un paquete nueva. Bueno, no hay tierra nueva, la pudo haber comprado. En ese sentido, entonces, no es lo mismo a que sea un elemento únicamente simbólico, a que haga parte de un proceso y tenga una historia oculta. Si el espectador sabe que esa tierra la traje de mi tierra, de donde nací, de mi país, va a adquirir una relación diferente con esa propuesta de creación, de identificación también, pero es como un descubrimiento motivante, por decirlo así. Y por supuesto, va a leer mi lugar de enunciación en una identificación posiblemente
más coherente en cuanto a de dónde estoy partiendo yo. De alguna forma prácticamente va a decir, wow, pero además esta tierra tiene un sentido para esta persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo develo esa historia oculta? ¿Con un texto? ¿Con una documentación del mapa donde recogí la tierra? ¿Con un video? ¿Con un sonido? Todas esas opciones son posibles, siempre y cuando no se separen y no se fragmenten de toda esa pieza grande que es el iceberg. Quiere decir, la manera en que develamos la historia oculta no debería ser como una teoría, un texto larguísimo, aburrido de leer, que supuestamente estaría entonces como una especie de texto apoyo a la obra, pero en un lenguaje creativo diferente al de la obra. La idea sería precisamente que esa manera en que mostramos la historia oculta sea también parte de todo el proceso de creación, porque además de hecho lo es. Entonces tendría yo que mirar cómo en el mismo concepto instalativo, el mismo lenguaje de creación, sin fracturar la obra en obra y explicación, integro a esa muestra, a esa experiencia que estoy compartiendo, esa historia oculta, a través del video, a través de las fotos, a través de una narración grabada, oral, a través de una voz. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces el proceso de creación no se localiza, la creación no está en un ahí concreto y único que podamos agarrar y atrapar. Es una transición constante, es un movimiento, un fluir en diferentes estadios, donde cada estadio, insistimos, es la existencia en sí misma y al mismo tiempo complementa una existencia de relaciones. Puede ser de muchas maneras, puede ser que ese proceso de pensar, a concretar, a ese vestigio que vuelve y se repite, se dé en un árbol raíz típico, lineal, unilateral, unidireccional, que son los que cuestionan de lesa igualdad en el rizoma, pero puede ser también, puede ser que entonces parta de unas raíces que no se ven, que están bajo tierra. Esto es importante porque las experiencias entonces que yo estoy acumulando son personales, son propias o por lo menos no están expuestas. Así no sean tan propias, pueden ser de diálogo, caminar la ciudad, hacer entrevistas, hacer recorridos, todo eso es insumo, raíz de mi proceso de creación, por supuesto. Lo que escucho, lo que anoto, lo que boceto, lo que grabo en un dispositivo pequeño, lo que tarareo, lo que sueño, puede ser. Eso ocurre todo eso en una inmanencia oculta, en una situación subterránea que no ha sido aún develada y expuesta. Y de eso puede surgir un tronco. Voy trayendo todo eso, esos nutrientes que voy absorbiendo para alimentar y fortalecer mi proceso de creación. Y en ese alimentar va surgiendo un tronco donde voy, puede ser, direccionando ese camino de la creación. Y empieza a florecer o empieza a echar flores, el follaje y demás, que podría ser ese momento donde se concreta la creación y puede ser compartido. Y eso da lugar quizás a frutas o semillas, porque esa creación, ya dijimos que cada momento da lugar a nuevos momentos. La creación no está limitada a un único momento. Por tanto, uno puede pensar que uno como creador está haciendo un proceso de creación durante toda su vida. Puede pasar así incluso. Cuando cae la fruta de este árbol que está acá, entonces lo que estamos viendo es que ese momento de creación va a derivar en nuevas raíces y vuelve a pasar lo mismo y el ciclo se repite una y otra vez porque cada experiencia da lugar a nuevas experiencias. Por eso la creación es constante y permanente. Ahora puede ser como está aquí abajo. Aquí lo ven, esta es otra opción, que es una opción de rizoma. Es una planta entonces rizomática que brota de los tallos y no es una raíz única, un poco cercano al rizoma también que hablamos. Entonces en ese proceso, ese recorrido, van lanzándose de manera simultánea, incluso muchas veces, o de una manera no unidireccional o no de un único origen, procesos de creación que atraviesan. También puede ser así, quizás, quién sabe, o puede ser como estamos mirando acá, de este lado de acá, en este rizoma neuronal, en este tejido, en estos circuitos que de manera quizás simultánea se van activando. Es una red, una red. La creación entonces es un tejido en red que puede darse de diferentes maneras, así o así. Una red en la que atraviesan experiencias, situaciones, sensaciones, recuerdos, sueños, donde se tejen elementos y donde además cada encuentro o nudo de esa red puede ser perfectamente puede ser un momento de creación. ¿Cuántos momentos de creación entonces no hay en esta red? ¿Cuántos nudos no hay posibles? ¿Cuántas posibilidades de creación no hay en esta red? ¿Cuántos elementos posibles de encuentro, de convergencia, de amarre, de esas ataduras
para poder sostener esa red y que también implica el crecimiento, la expansión o la compresión. Y ahí estamos nosotros atrapados en esta red de la creación, de la cual entonces no tenemos o no definimos un límite, porque las redes pueden seguir creciendo y extendiéndose. Ahí tenemos otro crecimiento, otra manera de transitar. Vamos a mostrar solo los nudos, solo aquello que sostiene la red. ¿Y qué pasa con todas las demás hebras y situaciones? ¿Los mostramos a través de registros, procesos y demás? ¿O cómo los mostramos? De eso es lo que estamos hablando justamente en este momento. Pensando en este asunto de la red, en esta concepción de red, vamos a trasladar aquí la idea del iceberg pero a la red. Entonces sería de esta manera. Tenemos entonces que el iceberg ahora no es algo sólido, sino que es un tejido, un entramado, que hay nudos de diferentes articulaciones y que eso configura lo que sería un nuevo iceberg. De toda esa malla, de toda esa red, lo que estamos mostrando a la hora de exponer, compartir ese proceso ya en algo concreto de creación es, como ven acá, un pequeño porcentaje que queda por encima, digámoslo así, ¿correcto? Entonces ahí tenemos en esa parte que sería la punta del iceberg, la punta visible, la que el espectador se encuentra en su experiencia inmediata. Recuerden que llamamos obra a la experiencia inmediata. Encontramos esta porción, esta cúspide de toda una red que es mucho más grande. Lógicamente, igual que el iceberg, siempre lo que el espectador ve es un porcentaje mucho más pequeño que todo aquello que está sumergido. Pero en este caso, ¿por qué red? Porque ¿qué pasa cuando la creación es interdisciplinar y colectiva? No es algo sólido, no es algo único. Son varias experiencias que se relacionan. Hablemos entonces no de un creador, una creadora, sino un conjunto, un colectivo, un grupo de creadores y creadoras de diferentes disciplinas. Además, aquí hay diferentes entrecruzamientos y nudos. Por tanto, lo que se deja ver encima ya es una porción no solamente de algo sólido, único y unificado, que pertenece a una persona, sino algo interdisciplinar y que es un proceso, una creación colectiva. Y entonces queda por debajo lo que llamamos la historia oculta, ya lo decíamos así, y aquí hay una cantidad de nudos. Esta cantidad de nudos tiene que ver con la cantidad de relaciones que se establecen en un proceso de creación colectivo. ¿Cómo mostramos esta historia oculta? ¿En el iceberg o en la red? Tenemos varias opciones. En lugar de hacer que el iceberg suba hacia arriba en unos lenguajes específicos determinados convertidos, como decíamos, en quizás foto, en video, en otros elementos, podríamos entonces hacer lo siguiente, y es bajar más bien el nivel del agua y descubrir lo que estaba sumergido y mostrarle al espectador toda esa cantidad de nudos. Tenemos aquí entonces dos estrategias y quiero explicarlas muy claramente y muy detalladamente. Dos posibles, pueden haber muchas más. ¿Cómo mostrar la historia oculta? Bien, puede ser entonces que la historia oculta la llevemos a la superficie, lo cual significa que tomaríamos todos esos elementos de proceso, de experiencias que hemos capturado, que quizás tendríamos que recapturar o tendríamos que llevarlos a otro lenguaje y los llevamos a la experiencia inmediata de la obra. Eso significa llevarlos, significa resignificarlos, recomponerlos, puede usar algo que ya tenía o crear elementos nuevos, dibujos nuevos, fotografías nuevas, elementos visuales nuevos, registros que son posteriores a la experiencia o narraciones de la experiencia. Lo otro que puedo hacer es que ya yo tengo un cúmulo de elementos que he compilado en el proceso de la creación. Entonces lo que hago es bajar el nivel del agua y sencillamente ampliar la dimensión de muestra. O sea, todo lo que fue boceto, apunte, anotación, grabación errada, conversación, etcétera, lo organizo y entonces lo develo para que el espectador tenga el contexto general de lo que le estoy mostrando. Lógicamente, en cualquiera de los dos casos, esto requiere un trabajo muy delicado de selección para no abrumar, pero sí poner los elementos que en este caso son los que complementan una información que no está reducida a un único aspecto. Volviendo a lo que ya habíamos dicho antes, que los estados son estados que se complementan entre sí, que implican la misma materia, que pasa por situaciones diferentes.